Jueves, día de tertulia en Televaldepeñas, que luego veremos reemitida a lo largo de los próximos días a diferente horario. Muy buenas noches y bienvenidos a esta tertulia de actualidad. Hoy hablamos de un valdepeñero, de Francisco Ruiz Sánchez, sometido, como muchos otros paisanos, a los rigores de una enfermedad rara, de difícil diagnóstico, con muy pocos afectados en todo el país, pero que a quien le toca al 120%. Les explico, les meto en antecedentes. Francisco padece amiloidosis, es una enfermedad que le genera un depósito tóxico de proteínas en el corazón que amenaza en todo momento con colapsar la función cardíaca. Existe un medicamento, solo un fármaco, que no es curativo, sino simplemente paliativo, un estabilizador que le permite que el corazón no tenga un riesgo tan alto de colapsar. De hecho, ya teniendo la enfermedad, que le fue diagnosticada hace varios años, en concreto 6 años, él tiene 74, hace 6 meses sufrió uno de estos accidentes que le llevó a la puerta del fallecimiento. Actualmente hay unos 500 afectados en todo el país. ¿Qué tiene esto de particular, con ser ya grave de por sí? Pues que el medicamento, que es de la industria farmacológica Pfizer, que todos ya conocemos por circunstancias de sobra conocidas, ha sido excluido de la financiación pública por el sistema público de salud de nuestro país. El Gobierno, el Ministerio de Sanidad, hace también varios escasos meses, lo dejó fuera de la financiación. Tiene un costo de 11.000 euros cada mes. Cada cajita de 30 comprimidos, 11.000 euros. Evidentemente inviable para cualquier persona que tenga una patología de estas características. Y un detalle más, esta persona, este valdepeñero, este paisano, es conocido porque a lo largo de su vida pues se ha visto sometido en 2 ocasiones a una prueba de supervivencia extrema. Hace más de 40 años fue tiroteado por la banda terrorista ETA. Él era policía en el País Vasco. Vamos a ver la entrevista que hemos preparado en los servicios informativos de Televaldepeñas con Francisco Ruiz, y pasamos después a presentarles a la mesa de hoy. Francisco Ruiz Sánchez es un empresario de éxito que ha emprendido en distintos sectores. A sus 74 años lleva 6 peleando con una enfermedad rara, la amiloidosis cardíaca. Su organismo genera una proteína que se acumula como residuo en el corazón, amenazando con colapsarlo. Hoy la enfermedad no tiene cura, pero hay un fármaco llamado tafamidis, desarrollado por la farmacéutica Pfizer, que consigue estabilizar el órgano vital. Este tratamiento cuesta 11.000 euros al mes. Recientemente el Gobierno lo ha excluido de la financiación pública. La verdad es que a raíz de que el Gobierno nos niega el fármaco, que era para poder subsistir, porque dependemos de ese fármaco, porque en esta enfermedad es que no tiene cura. Yo tengo la gran suerte de que me metieron en el 2018 en un ensayo clínico con el tafamidis El destino ha querido que la vida golpee 2 veces muy duramente a este valdepeñero, que hace 46 años recibió una ráfaga de metralleta de un comando de ETA cuando escoltaba al alcalde de Galdácano, en Bilbao. El político falleció en el acto y Paco se liberó milagrosamente tras recibir 12 impactos de bala. Ahora, por motivos bien distintos, se somete a una segunda prueba de supervivencia. Y estando 3 años de policía municipal me pasó el atentado en que anteriormente ya había tenido otro atentado más, que tuve suerte, que no me tocó. Su historia, la primera, quedó hace 3 años recogida en el libro 12 balas en el alma, escrito por Rosa Peñasco a partir del manuscrito que el propio Francisco realizó después de ser diagnosticado de amiloidosis y retirarse a su apartamento de las Lagunas de Roidera. Pero estaba proyectado presentarlo en Madrid. Ya teníamos la presidenta de mesa, quién iba a ser, que era Irene Villa. Ajá. Luego en Bilbao, en el mismo Galdácano, ya lo teníamos hablado también, que el alcalde era de
herri batasuna. Los cientos de afectados por la llamada amiloidosis salvaje llaman a las puertas de los grandes medios nacionales para hacerse oír y que el gobierno rectifique una decisión que para ellos, literalmente, es vital. Última noticia de hace 2 días, la ministra Montero, que dice que va a perdonar la deuda a los independentistas 1.024.000 millones de euros por apoyar los presupuestos del Estado de 2022. Y viendo esto, Julián, a mí me entra ganas de llorar. Que lo que el terrorismo de ETA no pudo vencer hace medio siglo, no lo malogre ahora la falta de un medicamento por razón de presupuesto. Victoriano González de la Leja, exalcalde de Valdepeñas, bienvenido. Hola, buenas tardes. Fernando Prieto Ruiz, bienvenido también. Hola, muy buenas tardes. Y el periodista, amigo de esta casa, José Vicente García Castellanos. Muy buenas tardes, Julián. Gracias, como siempre, por esto. En esta ocasión, sacar de banda a quien queráis. ¿Qué criterios deben o pueden prevalecer para que se tome la decisión de extraer del sistema público de financiación de un medicamento que es vital para quienes lo consumen, por pocos que sean? Desconocimiento y mala leche. Ya está, ya no digo nada más. No, a ver, yo creo que algo se lo tiene que escapar, porque si no, no tiene razón. Claro. Es verdad que las enfermedades raras son muchas y muy difíciles de tratar. Y evidentemente este es un medicamento que no cura la enfermedad, palía los efectos y evita la acumulación de esas enzimas en el corazón, con lo cual, si no las toma se muere, y si las toma puede evitar la muerte, que es lo que está ocurriendo. ¿Por qué se ha retirado esto? Por el precio. Yo no termino de creer que sea solo por el precio, porque el costo, aunque fueran todas las 400, 500 personas que hay en toda España afectadas por esta enfermedad, ni siquiera sería suficiente en el contexto de los presupuestos generales del Estado para justificar la retirada de este fármaco. Algo se nos escapa y no sé cuál es, porque no tenemos información adecuada. Desde luego, lo que sí puedo decir es que, aunque nos falte información, salvo que sea una información que genere no solamente el tema económico, sino que te genere algún problema con la farmacéutica o algún problema con el propio medicamento, si es solamente por el tema económico, desde luego, rápidamente lo que tienen que hacer es poner otra vez en circulación para que esta gente se pueda administrar esa medicación. Falta un dato esencial, que la gente se lo está preguntando en sus casas: si ha sido excluido y no se lo pueden comprar, ¿cómo es que siguen vivos? Evidentemente, no hay una relación causa-efecto inmediata de que si no me lo tomo, fallezco, no. Pero el riesgo es altísimo. Ocurre que este señor encima tiene que hablar, tiene que decir que tiene suerte, porque ha sido incluido en un ensayo clínico del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, que le permite seguir accediendo al fármaco, al medicamento, gratuitamente. Más opiniones. Claro, no. Yo lo que iba a comentar es decir, con la farmacéutica no debe haber ningún problema, puesto que si siguen las farmacias, sin subvencionar por el sistema de salud, pues evidentemente no es un problema con farmacéutica, es un problema de la administración que no ha explicado cuál es la razón para quitar un medicamento. Pero Fernando, si sigue la farmacia, pues bien, pero ¿quién puede permitirse? No, claro, si es lo que iba a ir. 132.000 euros que cuesta el medicamento al año. No hay ser humano medio, yo creo que en el mundo, no solamente en España, ni superior que lo pueda mantener. Eso es impensable. Y hombre, yo creo que lo que sí todo el mundo estamos de acuerdo de que cualquier enfermedad rara siempre hay apoyo social por todo el mundo para que se investigue, para buscar un medicamento, para buscar solución. En este caso, que hay una mediana solución, es decir, no cura, pero cuanto menos te mantiene vivo, sí. Lo que no es lógico es que lo retiren. La administración yo creo que tiene que empezar a pensar en algunas cosas y no coger una lista de medicamentos y tacharlos por tachar. Yo creo que tiene que valorar más conceptos. Es decir, sabemos que la economía en este país no va todo lo bien que debería de ir, pero creo que quitar fármacos subvencionados creo que es un grave error. De otros sitios entiendo que a lo mejor se podría pegar un tijeretazo, sí, muchísimo. Más que en tema de salud. Que te está salvando la vida es claro, impensable. Es decir, yo creo que aquí... Y eso que lo que conocemos, estamos conociendo claro, este caso porque nos pilla relativamente cerca. Efectivamente, porque nos pilla muy de cerca. Imaginaos cuántos casos como este no conocemos, y que son igual de sangrantes. Pero sin entrar en esas suposiciones que pueden ser reales, lo que sí es cierto es que este caso está ahí y que no tiene ningún sentido, entre comillas, si es por el tema económico, que se retire. Ningún sentido. Hay
Este medicamento se llama Tafamidis, exactamente, consta de un comprimido diario que tiene el costo que decimos. Si estuviésemos, lo decíamos antes de iniciar el programa, si estuviésemos hablando de una pomada para una persona que sufre, por ejemplo, la viruela del mono, pues estaríamos cebándonos todo el mundo si no se incluye de inmediato. Claro. Y a lo mejor no son ni 500, creo que van 200 y pico contagios declarados, si no se les financia públicamente ese medicamento. Pero en este caso puede suceder, y os lo propongo, os lo someto a análisis, que es un asunto desconocido, que no ha emergido y que lo que hace falta es que trascienda y que tenga alarma social. Por supuesto que sí, hay que comunicarlo. Tiene que hacerse público de la manera que sea, porque es impensable que eso pueda estar así. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer entre unos y otros es aportar datos y sobre todo aportar criterios que digan, justifíquemelo, y aún así, aunque me lo justifica, dígame por qué tengo que permitir que se muera una persona por esos criterios. A veces es muy difícil que pueda justificarse eso y estamos diciendo que es que se va a morir. Pues mire usted, no se muere, se salva, ya que, como antes decía Fernando, hay medicamentos, hay enfermedades raras que todavía no hay nada que las cure. Si aquí tenemos una medio curación, hombre, hagámoslo, claro. Hagámoslo. Se nos llena la boca siempre de decirlos, vamos con los cuidados paliativos, que eso es muy importante, y cuando nos encontramos con asuntos como este, nos echamos las manos a la cabeza. El dinero que se puede ahorrar en poner otra vez en el mercado este fármaco es tan insignificante que se puede escamotear de otro sitio, y sitios hay de muchas maneras. Desconocimiento. El señor maneja argumentos que, vamos, a la desesperada yo los manejaría todavía más procaces, inclusive. Este hombre, mostrando respeto a todo el mundo y a todas las sensibilidades, habla de que si se está subvencionando las políticas de igualdad, los deseos de cambio de sexo, o las políticas de los grupos animalistas, que cuando no menos alguien como él y como los que él están padeciendo esta enfermedad. Hombre, esas todas las salvedades y dejando claro que no, o sea, las comparaciones en este caso pues carece de rigor, quizá que se le pueda comprender, porque estamos hablando, él habla de su vida y que él está defendiendo la vida, pero mira una cosa, yo no entraría ni siquiera todo aquello que sea para animales de compañía o personas, muchísimo más, que puedan facilitar la vida, hacer que la vida sea mejor, y solo piensen en la enfermedad, no en lo que les puede acarrear la enfermedad. Eso no es discutible. Hay muchos sitios donde se puede sacar dinero. No hace falta tocar todo eso, que es sensible. No, hay lugares en que es muy fácil tocar el dinero, fácil, y no es necesario. Los criterios que se barajan para hacer que esto sea retirado son de difícil justificación, y lo que tienen que hacer es que inmediatamente poner otra vez en movimiento para que la gente esta pueda vivir en debidas condiciones. Claro, es decir, la política ideológica pues te dicta cómo van a ser los presupuestos. Uno carga sobre unas cosas y otro carga sobre otras. Pero a mi entender, yo creo que lo más importante que hay ahora mismo en el mundo es la vida. La vida, ¿no? Si no somos sensibles ante la vida, pues todo lo demás nos va restando, nos va sobrando. En este caso concreto, yo creo que, bueno, pues no sé lo que costará al final el mantenimiento de esta enfermedad a nivel nacional o a nivel europeo, pero la cifra no puede ser muy elevada, puesto que es una enfermedad rara y no hay un volumen importante de enfermos o de pacientes en este sentido. Si la seguridad social no es sensible o el gobierno no es sensible, pues yo creo que efectivamente este hombre hace bien, y creo que todos los medios deberían de ser sensibles para poner en boca de todos una solución ante esta situación, porque creo que lo más importante y por lo que hay que luchar en todo el mundo es por la vida. Es lo más importante. Porque de hecho, lo primero que nos salen en cualquier guerra, los muertos, en pandemia, los muertos, en lo dichoso del Monkey, bueno, pues los enfermos y que tiene poca mortandad. Pues mire usted, esta enfermedad en concreto, si no toman el medicamento, se mueren, pues hagamos algo para que sea factible de que la gente que lo padece pueda vivir lo más placenteramente posible. El primer derecho es el derecho a la vida. Claro. Y a partir de ahí, todo bueno. Valorar, el gobierno, que es el que maneja sus cuartos y maneja sus presupuestos, pues debería de saber dónde recoge, para dónde dota. Exacto. Pero efectivamente hay políticas que son, a mi entender, menos necesarias que sobre todo el mantenimiento de la vida. El problema es que yo creo que la sociedad cada vez tiene más una sensación de que se recorta con los que se puede, de los más débiles, de los más
dejados de la mano de Dios, de donde pueden, y realmente de lo importante, que no hay una solidaridad en la clase política en general a la hora de decir, hay gente que lo necesita mucho, hay gente que lo está pasando muy mal, vamos nosotros a ser los primeros en dar el ejemplo y vamos a empezar a recortar de lo que realmente es superfluo. No, siempre con las pensiones, con este tipo de enfermedades raras, con cosas, es como decir, bueno, conmigo sí que puedes, con otros no. ¿Por qué? ¿Por qué siempre se recorta de los...? Es un tema Con muy las amplio. pensiones Muy se van a delicado. meter poco, porque es que hay muchos que depositan papeleta. Pues y yo tengo la sensación, y con la tema... gente que hablo también, de que siempre se recorta de los mismos sitios. Leche, recorta tú primero el sueldo, que te da para vivir y muy bien. Ni siquiera el sueldo. Si es que hay 40.000 sitios donde se puede tocar. Efectivamente. O en verte utilizar un coche oficial, utiliza el tren, Estamos utiliza el hablando taxi. del chocolate del loro, hombre. Ya, pero es que muchos chocolates del loro hacen un gran chocolate. En esta enfermedad, si hay 500, por ejemplo, si hay 500 enfermos, con la mitad de los asesores que se tiene en el gobierno, Por ejemplo. es decir, y creo que si tiene 500, pues con 200 van a estar igual de asesorados, se podría mantener esta enfermedad. Es decir, y no está pegando un tijeretazo a ninguna política importante. Lo que decía Victoriano inicialmente, algo se nos escapa. Estamos ante un problema complejo que es el de las enfermedades raras, por agrandar un poco el debate. Las enfermedades raras no es esta ni mucho menos la única, son miles. Sí, pero- y todo se está en búsqueda de un tratamiento adecuado. Claro, si es- Entonces, alguna información nos falta. genera un problema de Estado, un problema de primerísimo orden, porque estos 500 son unos más entre 1000. Entonces, buscar de dónde se puede o no cortar, y luego lo que también decíamos en la charla previa, que puede que la tesorería, o sea, el sistema público de salud, pues esté, como el de las pensiones, muy al límite, Está muy y tocado. no les quede otra. Sí, pero dictar un mensaje de que las enfermedades raras o algunas enfermedades de poco volumen de enfermos no van a tener soluciones es una crueldad. Condenar a muerte. Lo miremos como lo miremos. Acordaos del triaje con el Eso es una coronavirus. crueldad. Está clarísimo. Cuando había que elegir Es a una quién se le la barbaridad. UBI, a quién no. Eso es una barbaridad. ¿Y qué hacían? Eso es una barbaridad. Es decir, yo entiendo de cualquier ciudadano, lo primero, vuelvo a reiterar, es el derecho a la vida. Y hombre, es que la seguridad social, que la sanidad está tocada del ala económicamente, bueno, pues mire usted, España pues en la OCDE ha salido que somos uno de los países que más pagamos, que más impuestos pagamos. Redistribuya usted bien los impuestos. Si la cuestión es, con lo que tenemos que hacer que esto funcione. Redistribuya usted bien y dé opción primero a lo más necesario y quite usted lo superfluo. Mire usted, que es el que está gobernando, lo que es superfluo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí Valórelo. tenemos poca capacidad porque no sabemos, en definitiva, todas las cuentas. claro, Pero establecer una serie de priorice usted. prioridades. Es que además no es tan complicado. Es partir de principios de ecuanimidad, equidad y sobre todo de vida. Claro. Y a partir de ahí todo te viene dado. Todo te viene dado. Pues es como dice Victoriano, algo se nos escapa, porque si todos estamos pensando con la cabeza, lógicamente, este tipo de prioridades, Algo viene. ¿por qué cuando llegas arriba, llegas al poder a la hora de establecer unos presupuestos? Pero Julián, yo esta creo, serie de cosas pero se nos- Julián yo creo que ha se puesto van? el dedo en la llaga. ¿Cuánto volumen de enfermedades raras hay? Muchas. ¿Para cuántas hay medicamentos? Cada vez hay más porque se ha trabajado. El mantener eso, la sanidad, eso es un coste, si sumamos 500 y 500 es mucho. Pero yo creo que eso es más importante que tener otras cosas. Es decir, yo supuesto que sí, por supuesto. yo no voy a ser quien voy a recortar o no, porque eso lo tiene que hacer quien gobierna. Pero hay cuestiones que no discutimos. Pero hay cuestiones que no hay que discutirlas. Para zanjar o para completar este tema, yo os invitaría a que reflexionemos un poco en voz alta, delante de nuestro pueblo y de nuestra comarca, sobre la persona de Francisco. Se le diagnosticó la enfermedad en 2016 y le dieron una esperanza de vida de entre 3 y 5 años. Ya ha vivido 6 y dice que está dispuesto a vivir otros 6, a seguir dando guerra. Claro. Pero remontémonos a 46 años atrás. Este hombre tiene 74, si ustedes cuenta con 22. Sufrió un atentado a las puertas de la casa del alcalde de Galdácano cuando lo acompañaba a su vehículo, donde un comando integrado por de inmediato 3 personas, más otras 3, dando el aviso y procurando luego la evacuación de los terroristas, le descerrajaron con pistolas y con una ametralladora. Al alcalde le dejaron seco, y en el sitio, él logró dejarse caer entre 2 vehículos y se fueron a por él, y medio huyendo
le descerrajaron todo el cargador de la ametralladora, del subfusil, vamos a llamarle. Lo dejaron malherido, no le tocaron ningún órgano vital y eso fue su gran suerte. Posteriormente, y ya le hemos entrevistado aquí, ustedes lo han podido ver en nuestros servicios informativos, se vio sometido a años de una penosísima recuperación y a la exclusión social, a la memoria de los mayores, apelo lo que sucedía con las personas víctimas de ETA en los años 70 y 80, y aún en los 90. La exclusión social era absoluta y la gente, sus conocidos, sus amigos, se cambiaban de acera cuando les veían. No le quedó otra que emigrar primero a La Rioja y después retornar a su pueblo, del cual se había ido su familia porque aquí no podían vivir, no había puestos de trabajo, no había posibilidades de prosperar. Y aquí fue donde empezó a levantar un estanco, después negocios de hostelería, después negocios de monarquías recreativas, ya le conocen ustedes. A este hombre, a este paisano, señores, le ha tocado el gordo 2 veces. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ha vivido, ha salido adelante, ha conseguido salir adelante de un atentado que ya es difícil y de las características que fue, sobrevino a todo eso, sobrevivir al atentado y al post-atentado, es decir, a todo lo que eso generó como consecuencia del rechazo que se producía en la sociedad en aquellos momentos. Sino lo emocional. Exactamente, que también afecta. ¿Cómo? Y te toca directamente. ¿Cómo? Y luego después, cuando está todo esto, va tomando la vida, le viene esta enfermedad y resulta que ahora, cuando tiene la solución, no de curarse, sino de sobrevivir, se le retira. Y él ha tenido la fortuna que ha tenido. Pero hay mucha gente afectada que no la tiene. Por favor, si hay alguna forma, si no hay nada que justifique, salvo algo que se nos haya podido escapar, como yo decía antes, que se ponga inmediatamente otra vez al servicio del medicamento y se salve vidas, que es lo importante. ¿Más opiniones? Yo creo que se ha hecho... Está todo dicho, creo que coincidimos, estamos todos de acuerdo. Pero es eso, es el tema que conocemos directamente por esta circunstancia. Exactamente. ¿Cuántas personas como él, anónimas, en otros sitios de España, están con otras enfermedades raras y están en las mismas condiciones o peor? Porque no hay ni siquiera medicamentos para eso. Exactamente. Pero si los hay, pónganse. Bien, pues agotado el tema, vamos a dar paso a esos minutos centrales de publicidad y después pues abordaremos asuntos de mucho mayor calado social porque estamos mañana, tarde, noche y madrugada hablando del rey emérito y de esa excursión después de 2 años, de ese fin de semana de reencuentro con amigos, de reencuentro con aficiones y de reencuentro fugaz con la familia en el Palacio de la Zarzuela. Y a continuación, para acabar la tertulia de hoy, vamos a hablar del caso Burjasot, que no es solo el caso Burjasot, sino los que han venido después en estos últimos días y han quedado eclipsados. No procede, en rigor, hablar de abuso sexual, de violación, cuando estas personas, estos menores, que han mantenido relaciones con niñas de 12 y 13 años, han sido puestos en libertad después de ser puestos a disposición judicial. Un asunto que está trayendo una alarma social inmensa. Lo tocamos después de publicidad. Lo decíamos, la visita más esperada, anunciada durante semanas, meses quizás, el retorno del rey emérito don Juan Carlos I a Galicia, a España, de donde partió hace más de 2 años, porque los continuos escándalos que se conocían a diario sobre su vida privada y sobre sus andanzas económicas, aquellos 100 millones de euros que supuestamente cobró de comisión después de aprovecharse de su condición de jefe del Estado para facilitar contactos para la ejecución del AVE a la Meca, junto a otros, casos que le pusieron en la picota de la opinión pública, pero que al fin y al cabo no le han supuesto, no sabemos si en el caso de ser otro de los 47 millones de españoles le hubiesen supuesto una imputación judicial, no tiene cargos, que es lo que utilizan a su favor quienes desde la política y desde la calle le están defendiendo. Vamos a ver la opinión de varios valdepeñeros que en el día de hoy han sido consultados por los servicios informativos de Televaldepeñas.
Esta misma mañana Televaldepeñas ha salido a la calle para conocer la opinión de los vecinos sobre la visita que ha tenido lugar estos últimos días del rey emérito Juan Carlos I a España tras 2 años sin venir. Para mí no ha sido adecuada. Debía de quedarse a donde estaba, porque no se ha portado muy bien, que digamos. Habrá gente que lo aplaude, muchos, el 40%, pero el otro 60% no. No lo otorgamos de que venga a España y no de explicaciones ninguna, que debería de haber dado explicaciones. Que ha hecho bien, sí, ¿por qué no? Porque es su casa de toda la vida, ¿por qué no? Pues sí, lo mejor que ha hecho. Tenía que haber pedido perdón por lo menos a los españoles. Comentario, ninguno, porque pues como somos de todos, pues cada uno opina de una cosa y opinan cada uno de una forma y yo opino indiferente. Y algunos creen que debería haber dado explicaciones sobre su marcha a Abu Dhabi. Claro, y lo que pasa es que aquí la justicia ni la ha molestado ni nada. Ha venido, ha estado a sus anchas, allí en el pueblo ese de Pontevedra y dispuesto a venir otra vez cuando quiera. Menos mal que el billete le vale barato, dice que 30 o 50.000 euros le vale venir. Pero claro, como tiene tantos, pues no le importa. A nosotros sí nos importa, que no tenemos no nos llega. Es posible, sí, que hubiese dado. ¿Usted opina lo mismo? Igual, lo mismo. Pero otros no. No, porque no la da nadie, y entonces ¿por qué la tiene que dar él? ¿Qué tienen que decir los demás? Pues muchísimo, y sin embargo nadie ha dicho nada, porque la tiene que dar él, ya no tiene que decir nada. Así, con una variedad de opiniones, el rey emérito ha vuelto a Abu Dhabi tras 4 días en los que ha estado en San Chencho y en la Zarzuela. Una oportunidad para haber dado explicaciones, según el gobierno. Todo tipo de, de frases condenatorias por parte de los partidos, digamos, territoriales independentistas de la Izquierda Unida, de Unidas Podemos, y en frente, pues, la defensa, digamos, más sencilla, y es que no tiene ningún tipo de explicación que dar, porque no tiene imputaciones ni causas pendientes en su país, que es más, debe de venir y quedarse a vivir en su país y en su casa. ¿Pasa que queráis, Victoriano? Yo, ¿qué quieres decir? Mira, vamos a ver. El tema del rey emérito es muy complicado y tocarlo... Yo veo más complicado el anterior, sí, ya te digo, de antemano. De antemano también, es verdad, sobre todo porque está la vida por medio. Pero mira, el tema, al decir complicado me refiero a que la forma de defenderlo o de no defenderlo, pero si los hechos están ahí y tienen la defensa que tienen. El problema es que cuando uno ha tenido la fortuna en el sentido de que la Constitución, a través de la inviolabilidad, ha sacado adelante una serie de conceptos y los otros, por caducidad, han hecho posible lo que han hecho, los hechos están ahí y el incumplimiento de determinadas normas también, incluso reconocidos porque ha efectuado pagos. Pero el problema no es todo eso, que ya en sí tiene suficiente responsabilidad. El problema es que viene a este país, ¿vale? No está imputado, no tiene ningún cargo de ningún tipo, que venga, ¿vale? Lo primero que yo creo que tiene que hacer es ser discreto, discreción. Usted viene aquí, véngalo, es español, ¿vale? Pues venga aquí, venga a su país, va a Vigo o a Santander, en este caso a San Censo, y vale, bien, pero con discreción. A lo mejor no sé quién evita esa discreción. Le dirían que viene de tapadillo. Sí, no sé si los propios medios de comunicación o es el público o es, hay que decirlo, que está aquí y tal. No, lo que sí es cierto es que independientemente de todo eso, y como todo eso no se puede evitar, creo que ha faltado discreción en el sentido este. Luego las explicaciones, vale, sí, que se den todas las que se tenga que dar, pero eso no va a justificar si da todas las explicaciones y todos los perdones que tenga que pedir, que ya los pidió en su momento cuando vino cuando a la caza de elefantes. Y bueno, sí, pero si el problema no es dar explicaciones o pedir disculpas, el problema es que los hechos están ahí y los hechos son irrefutables. Por lo tanto, yo creo que en este caso ha vuelto a España, vale, muy bien, vale, tiene su derecho a volver, no está imputado porque la ley y la Constitución lo han amparado. Sea usted discreto, por favor. Y yo no estoy en contra de la monarquía constitucional en este país, ¿eh? Nadie sabe perfectamente de qué partido soy, y anteriormente estaba un poquito más a la izquierda. No tengo ningún problema. Creo que la monarquía constitucional ha hecho en este país
la mejor labor que se puede hacer para gobernar en este país, independientemente de que gobierne un partido de izquierdas o un partido de derechas? Que, por cierto, si alguien se piensa que la República es un gobierno de izquierda, ni hablar. La República puede gobernar de derecha, pero y la ultraderecha, si me aprieta. Es lo que yo iba a comentar, es decir, aquí hay un concepto que parece ser que decir república es de izquierdas y decir monarquía es de derechas. Es un error grande De hecho, o desconocimiento. ¿De dónde es el Partido En la Republicano de derecha. Estados Unidos? De la derecha. O desconocimiento político, es decir, Sí. la monarquía pues es una opción democrática, lo mismo que la república. O sea, es una opción, no es una tendencia política. No, es una, O sea, es decir, una que manera de gobernar. Es una manera de cómo nos queremos gobernar. Es decir, y hay gente de derecha que no cree en la monarquía, hay gente de izquierdas que cree y quiere la monarquía. Es decir, yo creo que ante eso creo que se está haciendo mal uso político de eso. Y si se quiere cambiar, cambie usted la Constitución. Yo creo que ante eso, creo que todas las demás vueltas que se le den, creo que es un error. ¿La inviolabilidad equivale en este caso a impunidad? Yo es que la inviolabilidad la quitaba, lo mismo que los privilegios jurídicos para los políticos. Sí, si también. todos somos iguales Los ante la ley, aforamientos. todos los aforamientos. Si todos somos Habría iguales que dejar ante la algunos, ley, pero bueno. todos. Porque un senador tiene que tener más privilegio político judicial que yo, o que tú, o que cualquiera de los que estamos, y sin embargo lo tiene. Es decir, cuando se nos hincha la boca diciendo que todos, o sea, Tiene su porqué, tiene su razón, Fernando. Sí. No saldrían de los juzgados. No saldrían de los juzgados. Vamos a ver. Por eso. Pero vamos a ver, eso no significa que España sea el país que más aforados políticos tiene de toda Europa y posiblemente del mundo. Eso es otra historia. Claro, Eso no. otra Es discusión. que quiero decir, es que avancemos en el Es que no tema. es cuestión de quitarlos todos, sino regular Claro, esa norma. efectivamente. Hacer la Avancemos Cámara Territorial, el Senado, y regular la norma de comportamiento del De Congreso. todas formas, Eso hay que ya lo pensar. dijo Fraga hace muchos Sí, años, convertir el Senado en una Cámara territorial. Lo dice la Constitución. Y no iba mal encaminado. Claro, y- Si lo dice la Constitución. Está constitucionalmente, Pues- lo que pasa que no se cumple. Retomando lo del rey. Yo creo que lo del rey está juzgado, si la justicia lo ha dicho, pues es un ciudadano más español. Ahora bien, lo que está haciendo rematadamente mal es el comportamiento que está teniendo. Es decir, yo creo que las cosas hay que decirlas como son. No, hay que ser Es decir, no puede venir, habiendo sido y siendo rey en mérito, no puede venir primero de juerga antes de ir a su casa. Eso no se puede justificar de ninguna manera. Lo miremos como lo miremos, por lo menos bajo mi punto de vista. Y si ya quiere ser de verdad discreto, alguien te habrá pagado un avión privado. Venga usted en un avión de línea. Venga usted en un avión como cualquier ciudadano más. Es decir, venga usted, cuanto menos, comportándose de una manera que la sociedad española te vea que quieres por lo menos dar otra imagen, pero si lo que vienes abundando más en lo que has hecho. Yo por eso creo que el rey se está equivocando en ese sentido. No, eso es Yo un creo error. principalmente La es un discreción problema. tiene que ser total, si no, Lo no. que existe aquí, desde mi punto de vista, es un problema entre lo que legalmente es correcto y lo que moralmente es correcto. Bueno, Legalmente eso está claro. Es correcto que legalmente que el rey pueda venir, claro, no tiene ninguna causa penal. Ya lo he dicho Puede antes. venir igual, como decían, igual que los independentistas, que si viene Puigdemont, Igual. es igual, no vamos a entrar en eso. Legalmente puede hacerlo, moralmente puede hacerlo, pero debe hacerlo de otra manera. Debe hacerlo de otra manera. ¿Se le pueden exigir explicaciones? Legalmente no debe. Pero moralmente creo que debe. Pero si no las quiere dar, que no las dé, pero que sea discreto. Si la propia Casa Real le ha pedido discreción y Exactamente, comportamiento. exactamente. Porque explicaciones... Es que yo no sé qué si Iba a decir explicaciones... si es mejor o peor que la C. Claro, no. Pero eso sí no viene en la cuenta. No vienen. Si hay mil maneras de darlas. si Vamos a son ver, irrefutables. pero si lo de las explicaciones Claro. en este país no existe. Claro, En este país no existen explicaciones, ni del rey, ni de los políticos. O sea, no nos Ni engañemos. dimisiones menos. Hay una diferencia. Cualquier político de cualquier rango ante imputaciones tan graves estaría perseguido por la justicia. Sí, Coincidiréis sí, conmigo. claro, cualquier ciudadano, ¿eh? Sí, Cualquier pero si ciudadano. su situación se produce y caduca en ¿Y ha el caducado? tiempo, se ¿Y ha queda caducado? y Queda nadie, prescrito. y nadie se mete. Y nadie se mete. Si, Sí, es que el problema si el la problema gente ha es tenido en ese. España un delito y ya ha prescrito, Sí, es que el decir, problema- y ya es un ciudadano Es normal. que el problema Claro. es que el rey Juan Carlos no es, por mucho que se empeñen mucha gente en decir un ciudadano más. No. ¿Qué coño va a ser un ciudadano más? Ni muchísimo menos. No. Razón de más para dos cosas. Para que sea ejemplo para él, para su familia y para el resto del país. Sí. ¿Cuántas personas había en la década de los 80 que no eran monárquicos, por lo que estábamos hablando antes, que nunca habían sido monárquicos y se declaraban juancarlistas? Exactamente, un montón. Y por lo que estáis diciendo vosotros antes,
¿Cuánta gente es republicana y no se identifica con lo que nosotros o con lo que nos están vendiendo como republicanos? Cuidado, estamos hablando de segundos republicanos. En aquella Segunda época, República, una bandera que duró 3 años en toda España. En aquella época que tú toda la dices, historia de España. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? En aquella época que tú dices, el comportamiento que tenía era maravilloso, hizo cosas que merecieron la pena. Sepamos, sí. Pero ya veía de todo. Bueno, si yo no estoy justificando en absoluto su comportamiento posterior, porque los hechos son irrefutables y contra los hechos no se puede luchar. Lo ha hecho mal y ha metido una cagada, no veas. Pero claro, lo anteriormente no tiene nada que ver, no sé, ni siquiera se puede poner en una balanza lo bueno y lo malo. No, si no es cuestión, usted ha hecho cosas buenas porque la tenía que hacer. Era el jefe del Estado y se tenía que comportar así. Y ahora usted no ha cumplido con su norma. Y una cosa que se me ha escapado antes, lo quería decir. No me parece bien que la gente pretenda, utilizando el comportamiento de este hombre, arrimar el asco a su sardina, metiéndose con la jefatura del Estado. Claro. No, de ninguna manera. No, porque la jefatura del Estado se está comportando adecuadamente. Pero y la jefatura del Estado da igual que sea monárquica que no monárquica, porque esto no se deja de ser, porque también en una república tendría que haber un jefe de Estado. ¿Quién tiene que tomar cartas en ese asunto? El gobierno. Sí, claro. El gobierno. Si yo tengo un gobierno de coalición y al que tengo conmigo cohabitando, aunque estaba muy nervioso y no podía dormir, ahora duermo. Y resulta que ese es el que me está dando la puñeta para todo lo que hago. Es que el socio tiene tela. El socio tiene tela. Hay ministros de no la sociedad del PSOE que también. Sí, una manifestación que hubo masiva en Madrid de 250 personas. Estaba la Juventud Socialistas de Madrid. Pero no solamente eso. Hay ministros y portavoces del PSOE que también. Que están pidiendo explicaciones y no dan explicaciones ellos. Es decir, que hay multitud de cosas. Es que no se puede. Por poner un ejemplo, Echenique no ha explicado todavía por qué no pagó la seguridad social a su empleada. ¿Por qué no la tenía contratada? ¿Por qué no la tenía contratada? Porque Echenique lo que tenía que explicar es por qué vivió en el barrio de Salamanca mientras le pagaba el piso el partido y luego cuando se descubrió el pastel se fue a Fuencarral. Pero eso es por poner un ejemplo. Echenique no pide a un Cayetano tampoco. Pide explicaciones y no las da él. Pero luego vamos, si queréis os pongo un ejemplo de un ministro del PSOE, Marlaska, que pide que también que dé explicaciones, y él todavía no ha explicado por qué despidió a Sánchez de los Cobos, por poner un ejemplo, que la justicia le ha dicho que lo tiene usted que readmitir y no ha dicho ni mu, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, toda una función política que tienes que dar un ejemplo y que tienes que hacer lo mejor que sabes o lo mejor que puedes y ser ejemplar, pues tampoco lo eres mucho, sin embargo, si pides que los demás lo den. Pues trabaja con el ejemplo tú. Es el jefe del Estado. Es el que está por encima de todos nosotros y no hay que pedirle explicaciones. Él tiene que tener la suficiente coherencia para saber que hay cosas que no debe hacer. Que sí, eso es lógico. Es decir, pero bueno, en esta vida... ¿No lo vas a comparar a Echenique con el rey? No, quiero decir que hay gente que pide explicaciones y él no los da. Sí, es donde voy. Lo que sí es cierto es que en este regreso, que yo no estoy en contra, lo ha hecho, como ya no tiene causa, ¿vale? Pero se ha hecho mal, le ha faltado discreción y humildad. Discreción y humildad. Más lo segundo, si me permitís. Más lo segundo. ¿Explicaciones de qué? ¿Explicaciones de qué? No, ninguna. Con todas las que te pidas. Con todas las que te pidas. Claro. Y yo creo que le está haciendo un flaco favor a la Casa Real, a la jefatura del Estado. Su comportamiento... Pero que no lo compliquemos. Recordad que le dijo a su hijo que se divorciase, porque su nuera acabaría con la monarquía. No, el que está acabando con la monarquía. Y llegó Leticia y dice, ¿quién va a acabar con la monarquía? El que está acabando con la monarquía. Creo que no va a acabar. Antes de cambiar de tema, dos cuestiones. Una pregunta de peso y otra, pues me vais a permitir una pequeña frivolidad. Una pequeña, vamos a ver. En primer lugar, ¿debe venir para quedarse? ¿Debe venir a España a retornar y quedarse? Si él quiere, en caso de venir, ¿tiene que estar en residencia que sea de patrimonio del Estado o absolutamente privada? Puede venir para quedarse sin ningún problema, según mi criterio, pero que viva... El rey la asignación y todos los privilegios, creo recordar. Él tiene lo que tenga que tener y vive como un ciudadano más de este país y punto, hemos terminado. Pero hay que analizar. Pero siendo discreto y lleno hasta aquí de humildad. Pasa una cosa, si este hombre no tiene asignación o tiene muchos cuartos para poderse pagar la... Yo creo que ya enlaza. Claro, la jubilación. Para poderse pagar la vivienda, o si no se le tendría que dar. No lo sé. No lo sé. Es que no tiene actividades privadas para generar economía, toda la
Yo creo que no debe de tener actividades privadas. No tiene. Si ha sido jefatura de Estado, no tiene. Si tuviese actividades privadas, estaría haciendo todavía peor. Ya sería no las tiene. Ya sería lo Felipe normal, ¿no? le retiró la asignación y le retiró los privilegios. El problema, este hombre ¿de qué vive? El problema que tiene este hombre es... hombre, ya. Con la asignación quita y los privilegios que está quitado, se tiene que ir a un pisito. Claro, se tiene que ir a un sitio. O de protección oficial. O con sus amigos. O con sus amigos. Si se lo pagan los amigos, malo, porque claro, ahora si se ha ido a su casa, es malo, porque el avión que se lo ha pagado es malo, y si se lo paga de su bolsillo va a tener mucha crítica porque va a decir, mira, se ha hecho rico de lo que ha tenido. Es una situación muy, muy complicada. Y una cuestión, de todas maneras, lo van a ayudar todo siempre. Esto de casta le viene al galgo, porque Alfonso XIII, cuando estaba exiliado en Roma, cobraba hasta los monárquicos que se acercaban al hotel donde estaba por hacerse fotos. Sí, bueno, se hacían fotos y el Alfonso XIII... Pero tú no, bueno, no se puede extender a es la maldición o la genética de los Borbones. Sí. Y una cuestión más, os voy a recordar que en Valdepeñas hay un monumento erigido a la memoria del 19 de febrero de 1990, cuando Juan Carlos de Borbón vino a Valdepeñas a inaugurar la Fundación Gregorio Prieto. En ese monolito hay una inscripción con el nombramiento que él le otorgó a Valdepeñas, campo de paz y tierra de aventura. ¿Debe de reconvertirse ese monolito? Pues no, es historia. Yo creo que no es ahí. Yo estoy en contra, la historia es historia. Es decir, ¿hay que quitar la Constitución porque la ratificó él? No. Hay placas en Mallorca que han desaparecido en honor a los duques de Palma, por ejemplo, sin ir más lejos. Eso es otra cosa. Con la misma idea. Estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de cosas... Se parecen, pero no de cosas distintas. ¿Este hombre hizo mucho por la democracia? Sí. Yo creo que eso nadie lo duda en este país. Es indiscutible. Lo hizo relativamente bien en cuestión política en la época en la que él estuvo, sí. ¿Y eso convalida todo lo que hizo? No. Pero quiero decir, pero que hay que apartar dos cosas distintas. Es decir, lo que es su vida privada mal y lo que ha dañado a la jefatura del Estado peor todavía. Pero no hay que quitarle mérito a lo que hizo por este país. Y cuando hizo la visita a Valdepeñas, este hombre lo hizo bien, nos otorgó una nombradía, puso a Valdepeñas, y yo creo que no hay que quitar. Porque si hacemos eso, creo que no quedaría ni una calle, porque si rascamos, todas las calles de los nombres de todos los que hay en este país tendrán algo en contra. Y posiblemente que si rascásemos habría... ¿Y por qué a este no se la quitamos? ¿Y por qué al otro no? Pero no tan notorio, Fernando, no tan notorio. Yo creo que no hay que tocarlo. Entraríamos en una dinámica complicada, Ojo, que os he hecho la consulta. Yo creo que no. Estamos todos de acuerdo porque creo que todos ya pasamos de una cierta... Claro. El problema, ¿sabes quién lo tiene? O sabéis quién lo tiene. En mi caso, y fijaos, muy egoístamente, pero es el caso que yo tengo, es en explicárselo eso a mis hijos, que tienen 30 años, 28 años. ¿Cómo puedes explicarle que Juan Carlos no es solamente lo que se ve ahora, el que caza elefantes, el que tiene queridas, el que tal? No, fue la persona que estuvo al frente, que también fue muy torpeado, y le mandaron carga de profundidad, a ver si lo hundían, cuando el 23F, que era el que entonces se decía el embajador, todos los gobiernos españoles se llevaban al rey, porque era el mejor embajador que teníamos. Por supuesto que sí. Por eso, vuelvo a repetir, que la gente no era de monarquía o república. Yo no soy monárquico, soy juancarlista. Y eso se decía mucho. Eso era un latiguillo que adaptaba el 90% de los ciudadanos. Claro. De todas formas, ahora, ¿cómo explicas que este hombre no se lo creen? De todas formas, yo creo, no sé si lo llegaremos a ver, porque nosotros ya pintamos cierta edad, ya nos conservamos muy bien, Fernando. Que en Europa van a quedar muy pocas democracias monárquicas. Creo que van a quedar muy pocas, porque si lo pensamos sensatamente, no es un tema muy lógico que la jefatura de un Estado en el siglo XXI, en el siglo XXII, se herede. Hombre, eso es una cuestión, independientemente que lo hagan bien o lo hagan mal. Yo creo que va a ser una cuestión teniendo en cuenta de dónde venimos. Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando haya 2 o 3 partidos sensatos que quieran cambiar la Constitución con conocimiento de lo que están haciendo, no con conocimiento partidista. Con mucho cuidado, cuando se abre la Carta Magna, mucho cuidado. Y te digo una cosa, es verdad que eso puede ocurrir, pero tú observas las monarquías constitucionales que hay en Europa y no tienen nada que envidiar, incluso son mejores en el contexto social, económico y cultural al resto de los países. Son incuestionables. Incuestionables. ¿Alguien se puede hoy plantear
una transición hacia la República en el Reino Unido. No, pero sí en Bélgica. No, bueno, por el ejemplo. Reino Unido Pero es es una institución absolutamente distinta. En Holanda, Claro. por ejemplo. Holanda, Pero o vamos a ver, Dinamarca, Suecia, Noruega, Sí, Noruega. pero Bélgica está como Suecia, nosotros. Sí. Y cuando va llegando la juventud, es decir, a otro concepto, seguramente cambiarán. La de Inglaterra yo creo que va a ser la única monarquía que va a durar en Europa, creo, ¿eh? Pero porque es otro mundo, es otro concepto. Allí la gente va a ver el Palacio Real, el cambio de guardia, es decir, es que es un show. Las cosas hay que entenderlo, aquello es otra historia. Y toda la familia tampoco está mal, ¿eh? Vamos a ver la historia que tienen, ¿eh? Si la ¡Ojo! Yo diría que más. Yo diría que más. Eso Si que aquí estuviese se el hijo- centra todo en uno, pero es que ahí Si es toda estuviese la el hijo, familia. lo que pasa que allí, bueno, si estuviese el hijo, a lo mejor la gente empezaría a hablar de otra manera. Es decir, que la reina tiene todavía cierta solvencia. El heredero, si va a llegar al trono, que no lo sé, porque ya va a ser muy mayor, yo creo que va a pasar al nieto. ¿Asistirá la reina de Inglaterra al entierro de su hijo? Pues posiblemente a estas marchas, ¿no? Quiere decir que eso. Pero el resto va a ser complicado. Va a ser complicado. Y no dudemos también que la jefatura de Estado dicta poco sobre el funcionamiento político de un país, por no decir prácticamente nada. La interferencia es mínima. Por eso quiero decir nada, que el nada, resto de países, bueno, porque lo tienen como monarquía, como tradición. O Japón. ¿Quién va a cambiar el tema en Japón? No, pero en Japón sí mandan. Claro, pero el decir, pero emperador de Japón sí manda. quiero decir, pero en España y en algunos países europeos plenamente convencido de que va a cambiar. Porque si te pones a pensarlo seriamente, bueno, pues tampoco Pero es que tampoco tenga. tiene tanta interferencia No, en el sistema La de monarquía gobierno. parlamentaria es meramente de apariencia. Es un concepto. Sí, sanciona, pero sanciona lo que le Lo que presenta al le gobierno. Tiene Cuestión de y representación. económico, Nada. Bien, vamos a dejar los minutos finales de esta tertulia de hoy a comentar lo que ya dijimos inicialmente, un asunto que sí ha creado una gran alarma social y criterios de todo tipo en la calle sobre el papel de la justicia ante casos como el que hemos presenciado en los últimos días en la localidad valenciana de Burjasot, donde un grupo de menores pues han mantenido relaciones sexuales con niñas de 12 y 13 años. Aquí se mezclan muchos aspectos, entre ellos la edad mínima establecida para poder tener relaciones sexuales consentidas. Y por otro lado, la condición de menores de los supuestos agresores que, si están en la calle y sin cargos, es porque posiblemente no hubo agresión. Y pongámoslos digámoslos con toda la cautela. Y más aspectos de esta, bueno, que hace que la gente se eche un poco la mano en la cabeza, que el hecho de ponerles en libertad vigilada, suponga montar una juerga, una verbena en la calle para celebrarlo. Ha habido más casos en poblaciones menores de nuestro país, posteriores a este, inmediatos, ayer y antes de ayer, y han quedado prácticamente eclipsados. Victoriano, Fernando, José Vicente. Yo creo que esto es un tema tan delicado, tan tremendo. Yo oía un comentario y me ha llamado mucho la atención, una señora que le preguntaban, o una, no sé si era señora, o una psicóloga, o la directora de algo, no lo sé. Decía, es que se está equivocando la política, se está equivocando la sociedad, se está equivocando la educación, se está equivocando... Yo diría, oiga, señora, se está equivocando todo. No, el problema no va por ahí. El problema va que es tan completo, tan complejo, porque ¿por dónde se han entrado? ¿Cómo han entrado a reunirse y a hacer esa barbaridad estos salvajes? Porque claro, son jovencitos, tienen 13 o 14 años, y alguno es inimputable, pero lo mismo me saca a mí la cabeza, y tengo un 80, que ojo con el jovencito que tiene un 80 y te da un guantazo de todo. Ojo con la infancia. No. Cuidado con eso, por la edad lo protege ante la ley, pero vamos a ver, es que está ocurriendo con demasiada frecuencia, es que es terrible, es que se te ponen los pelos de punta teniendo nietas. Yo hay hijas no, o hijos, pero tengo nietas, y se me pone la cara, y encima 4, y son preciosas, yo no sé lo que haría, no sé lo que haría, no lo puedo ni pensar, no quiero ni pensarlo. Entonces, pero hay comunicación a través de se citan a través de los medios sociales. ¿Qué es lo que hay que corregir? A lo mejor había que tocar un poco el tema de los medios sociales. A lo mejor había que entrar un poquito en la situación de esa libertad que se está planteando a través de los medios sociales, que hace posible que esas quedadas y todas esas historias. ¿Que son malos? No lo sé. Pues algo tiene que fallar porque estamos en una generación pero es que es terrible. Más libertad. Terrible, donde tenemos mira, terrible. Un mayor número. Sí, les estamos saliendo, le vemos salir del juzgado y le vamos a ver
ponerse en contacto con sus amigos, con sus familiares, y etcétera. familiares, que es lo más grave. Claro, Familiares. tiene gracia, como si no tuviera importancia. Celebrando, llevándolos en anda, llevándolos a hombros, como si fuese con la mayor tolerancia del mundo, con la mayor libertad del mundo. Hubiera salido al revés. Con la mejor comunicación, fueron los padres de las niñas. Acceso a todos los medios. Y nos encontramos con la gente más intolerante. Es terrible. Pero si el otro día, es que tengo también la memoria, a mí algunas veces me va, en no sé qué medio, no sé qué radio, escuché una encuesta donde un tanto por ciento de chicas, y sobre todo de chicas jóvenes, veían normal que su novio le controlara el móvil y que viera quién llama, quién no llama, qué WhatsApp tiene, quién le envía WhatsApp, quién no. Pero bueno, y lo consideraban como una prueba de amor y todo. Pero bueno, claro, si tenemos... Y no era un porcentaje bajo, lo único que digo es que ya te... No recuerdo ahora mismo... Están equivocando el concepto de redes sociales. Algo falla. Hombre, nosotros tienen más acceso que nadie a la información. Eso yo creo que es la excusa fácil. Es decir que esto... trato de explicar. Decir que esto es un tema porque hay redes sociales y demás, creo que no ese es el gran problema. El gran problema yo creo que es educacional. Eso por supuesto. Más que las redes sociales. Lo que hay que ver es el entorno familiar, cómo lo llevan, de qué manera se lleva, cómo se educa, de qué manera se educa. Es decir, muchos más factores. Y luego ¿eso no ha pasado siempre, Fernando? Sí, pero había más respeto en la familia. Antes la familia se protegía, se vivía en familia, ahora se vive bastante menos en familia. Bastante menos en familia. Y luego tenemos otro problema. Aquí la justicia, en muchos casos, bueno, chicos, yo creo que hay que hacérselo mirar. Si a ti te van a atracar a tu casa, por poner un ejemplo, tú tienes que responder de la misma manera que te atracan, o que de la misma manera que te hacen. Es decir, no puedes responder con fuerzas mayores porque si no, cometes tú el delito. Un bigardo de 14 años, que tiene 2 metros, es inimputable porque es menor de edad, o de 13 años con 9 meses. Un bigardo. Es verdad. No, es verdad. El adjetivo me encanta. Es que es verdad, ¿no? Acabo de decirlo. Y resulta que es inimputable. Y te pueden mandar un mandoble que te deja cao. Y te ha cruzado, te claro, en tranvía, sí. Mire usted, justicia, que no es cuestión de edad, que hay cuestión de que si usted hace un delito de cierta magnitud, tenga la edad que tenga, pues habrá que... Lo mismo que usted tiene capacidad para delinquir en ciertos volúmenes, tendrá que tener capacidad, y si no es la responsabilidad subsidiaria, porque claro, si aquí se va todo de rosita, la responsabilidad subsidiaria de sus padres o de sus tutores, para que alguien salga a frente del tema. Si eso no se hace así, pues aquí es que hacha Castilla. Y si además pasa como en ese caso, que de fiesta todos los vecinos, amigos y familias, pues mire usted, ya me da igual, ya dice mucho, pero me da igual. Pero a mí lo que me duele, familiares, pero bueno. Pues es que con eso ya se ha dicho todo. Con eso ya se ha dicho todo. Pues es que es tremendo, es que es algo tremendo. Y además, cuando se produce la condena, bueno, no mire usted, si usted ha delinquido, si tiene que ir a un reformatorio va, y cuando termine el reformatorio a la cárcel. Claro, cuando pase su edad, pero no, 18 años. No, que es igual, usted ha delinquido. Y ha delinquido porque tenía fortaleza física y concepto para hacerlo. Y si lo ha hecho, cumpla con la... Y no se puede ir de rositas. Y si mientras tanto tiene que ser responsable, como antes decía Fernando, la familia o los educadores o quien sea, que lo sean. Lo que no se puede permitir es que eso ocurra. ¿Por qué no? Y es verdad que todo esto, en todo este contexto, la mentalización, el concepto social en que nos desenvolvemos, el entorno familiar, el entorno de los colegios o de los institutos o de la universidad, la propia sociedad en sí, en el comportamiento que tiene, que no da ejemplos precisamente de lo mejor. Pero si hasta hace bien poco un futbolista del Celta, creo que era, lo apartaron del equipo porque el juicio le condenaron. O sea, lo han condenado. Lo apartaron del equipo antes, ¿eh? Bueno, en el momento que ya se aceptó para el juicio, fuera. Pero es que estaba condenado. O sea, es que no, a lo mejor es que no hay nadie, la juventud o la gente más joven no tiene un ejemplo claro donde poderse mirar y ver unos valores, porque luego, pues queremos ser todos, ser influencer, futbolistas. Se nos está escapando vivo un detalle esencial, según yo lo veo. Sí. Las redes sociales permiten citarse a chicos que no se conocen. Exactamente. Remontados 20 años, solamente 20 años, y personas que se juntaban para algo más que dar un paseo, era porque se conocían. Claro. ¿Vale? Vamos a ver. Una niña o un niño con 12 años, con 12 añitos, en los casos de los que estamos hablando,
los padres deberían de saber algo más de los niños. Controlar un poquito más. Creo. Yo he sido padre y he tratado, en la medida de lo posible, con 12 añitos, no estamos hablando ya de 15, con 12 años. Sí, hombre, es que algo pasa ahí, algo pasa cuando con 12 años, 11 años, pues los padres no saben ni siquiera lo que hacen los niños. Es que a lo mejor no pueden tener un teléfono móvil niños con 12 años. Y sin embargo estamos locos por dárselo. Es que a lo mejor no lo pueden tener. O es que a lo mejor hay que bloquear ciertos programas de teléfonos para niños. Es que hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más. No se puede de información. Es muy difícil combatir contra eso cuando si tú no se lo das a tu hijo, va a ser el hazmerreír de la clase porque lo va a tener todo el mundo menos él. Es muy difícil combatir contra eso, ¿eh? Y una cuestión más y acabamos. ¿Y miles de páginas web porno accesibles libremente ilegales? Pues ¿influye o no influye? Todo, pero Julián, algo falla. Pero lo de antes, algo falla. Es decir, aquí empezamos con la piratería. Acordamos cuando se bajaba música, cuando había películas y demás. Hay en países en Europa donde si te bajas 3 películas te localizan rápidamente, ¿eh? Y cierran la página. Si aquí no se hace, ¿por qué no se querrá hacer? Cuando se hace en otros sitios y aquí no, algo falla. Hemos confundido la libertad. Algo va fallando. La libertad para vivir la hemos confundido y la hemos convertido en otra cosa. Y eso no puede ser. Es decir, si tú aquí, vamos a ver, si tú aquí lo mismo que vas a poner ciertas trabas a las empresas de alta tecnología, impositivas, lo que sea, póngale usted también ciertas trabas de esto. Sí. Sí, porque es que se creo conoce. Que ese aspecto es más sencillo y tiene fácil solución. Uno, teniendo el ordenador en un salón donde todo el mundo lo pueda ver, evitar hasta una cierta edad que una persona, un niño o una niña de una cierta edad se encierre en su habitación con el ordenador. Y segundo, es fácil también, ¿eh? Se puede manipular el ordenador para evitar que se lleguen a ciertas páginas. Sí, y taparlas. Es que creo que los padres estamos cometiendo, porque es que mira, la amiga, la vecina, no sé qué, pero usted, ¿pero y qué? Ya. Hay gente que vive en los medios rurales y no tiene teléfono móvil porque no hay ni cobertura, bastante desgracia tiene y no pasa nada, no se mueren. Es decir, hay situaciones que creo que tenemos que ser un poquito más conscientes los mayores con respecto a los niños. Porque claro, queremos hacerles los niños que sean grandes antes de tiempo y no. Y creo que tienen una etapa en la vida, la niñez, que hay que pasarla hasta que lleguen a la pubertad y luego sean mayores. Porque si no, vamos a tener este tipo de problemas más. Porque, retomando lo que decías, a lo mejor el juez, es que no lo sé, porque el caso habría que analizarlo más, si las niñas no presentaron denuncia, pues a lo mejor es que el tema es que no es tan para allá. Pero ojo, sí que hay una vulneración de la ley porque no tienen edad para tener relaciones entre pero ni ellos tampoco. No, ellos sí. Ellos se saltan, ellos saltan de 16 años. No, pero hay algunos con 14, en algunos casos. Efectivamente, que es inimputable. Pero ese caso es el caso de ese concreto, pero los en ese caso también sería. Sí que hubieran sí, en ese caso sí, efectivamente, pero lo que te quiero decir, pero cuando se juntan menores de 16 años, que lo hay, es que algo está fallando. Estamos hablando de 12 y 13 años. Claro, 12 y 13 años. Estamos hablando... Algo se le está yendo de las manos a la sociedad. Bueno, pues en cuestiones tan complejas no se llega más allá del mero comentario y la mera reflexión. Estamos en hora y debemos de emplazarnos a dentro de 7 días y ya les avanzo que seguramente volveremos a las andadas. ¿Y qué son las andadas? Pues hablar de pandemia, hablar de coronavirus. En la última semana en Castilla-La Mancha han fallecido casi 40 personas por esta causa. Socialmente hemos pasado página, pero el problema no se ha ido ni nos ha dejado de acompañar. En el momento en que grabamos esta tertulia, en el hospital de Valdepeñas hay una docena de ingresados con coronavirus. Y hemos pasado página y ya no se habla en ningún informativo, ya ha pasado a ser un tema eventual. Un tema que se toca muy pocas veces a la semana. En portadas de diarios digitales y los que quedan de papel, es un asunto que ha desaparecido completamente. Se habla mucho más de la viruela del mono que del coronavirus. 40 fallecidos en Castilla-La Mancha en los últimos 7 días. Les emplazamos, si no surge nada que vuelva a colapsar este importante problema que tenemos encima de nosotros, a dentro de 7 días a hablar de este y de otros asuntos de la actualidad. Hasta entonces, un fuerte abrazo.